esperar a que comience la grabación del video. Bien, entonces en este video vamos a, como una preparación para el examen que tenemos la próxima semana, vamos a resolver un ejercicio, ¿no? Un ejercicio del práctico. Aquí vamos a tener entonces, vamos a compartir toda la pantalla, ¿no? Y lo que vamos a resolver es la pregunta 7, la pregunta 7 que tenemos ahí, es relacionado al, dice, un estudio de un bosque del Chaco árido, se midieron los perímetros basales de troncos de planta de quebracho blanco. Bueno, que habíamos indicado que es una especie de una madera muy dura, y se obtuvo, dice, la siguiente información. Entonces, estos son los perímetros. Las preguntas son construir e interpretar la tabla de frecuencias, construir e interpretar el histograma, polígono y ojiva de frecuencias, obtener las medidas de tendencia central, de variabilidad, de dispersión, calcular los quintiles, los cuartiles, y finalmente los dos coeficientes de forma, tanto el coeficiente de asimetría como la kurtosis. Nosotros entonces hemos colocado esos valores en Excel, como podemos ver en este momento, y entonces tenemos que hacer los cálculos previos, ¿no? Los cálculos previos, que simplemente consisten en tener cuánto vale n, cuánto es el valor mínimo, cuánto es el valor máximo, cuánto es el valor del rango, cuánto es el número de clases, cuánto es el número de clase en números enteros, cuál es el intervalo de clase. Bien, entonces, y para esto nosotros, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar algunas funciones que tenemos en Excel disponibles, ¿no? Como esta, por ejemplo, de acá. Entonces, ahí tenemos ya, son 42 datos. ¿Cuál es el valor mínimo? ¿No? Nuevamente nos vamos con las flechitas. El valor mínimo, entonces acá ya tenemos el mínimo. ¿Cuál es el valor máximo? Entonces vamos a calcular el valor máximo rápidamente. Entonces vamos acá, ese es el valor máximo. Bien, ya tenemos el valor máximo. Ahora el rango simplemente es el valor máximo menos el valor mínimo. El número de clases es igual a 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo en base 10, ¿no? En base 10 de n. Y n, acá tenemos, es ese valor. Entonces tenemos, este es nuestro valor, el número de clases, pero tenemos que redondear, este tiene que ser un número entero, entonces colocamos igual, redondear, función redondear, ¿no? Entonces vamos a redondear este número, ¿no? En entero, entonces 0 decimales, y ahora tenemos que entonces el número de clases es 6, y por lo tanto el intervalo va a ser el rango dividido entre el número de clases que son 6, entonces tenemos ahí un rango de 9.5, un intervalo de clase, mejor, de 9.5 centímetros, no de perímetro. Entonces, estos son los cálculos previos que tenemos que hacer, ¿no? Y ahora, en base a esto, vamos a hacer nosotros la tabla de frecuencias. Entonces, acá vamos a tener tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, la tabla de frecuencias va a tener las siguientes columnas: clase, límite inferior, límite superior, ¿no? Y aquí vamos a tener frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 6 clases, por lo tanto, tenemos que ir primeramente llenando eso. 3, 4, 5, 6, ¿no? Esas son las 6 clases con las que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, acá vamos a ir colocando ese más hasta ahí. Entonces, vamos a centrar y vamos a colocar bordes. Bien, entonces ahí vamos a tener la tabla de frecuencias, ¿no? ¿Cuál va a ser el límite inferior de la primera clase? El valor mínimo. Entonces vamos al mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Acá tenemos el mínimo, ¿no? El límite superior va a ser igual, ¿no? De esa clase al límite inferior, más el intervalo de clase, ¿no? Entonces ahí tenemos ya también el límite superior. El límite inferior de la siguiente clase va a ser el límite superior del anterior, por lo tanto va a ser este valor, ¿no? Y acá vamos a tener nuevamente
ese valor más el intervalo de clase. Pero cada vez vamos a ir sumando en cada una de las clases el límite inferior más el intervalo de clase. Por lo tanto, esta celda, la celda C8, donde está el intervalo de clase, lo vamos a fijar con FNF4, ¿no? Y ahora seleccionamos estas dos celdas y vamos bajando. Bueno, y ahí tenemos entonces los límites inferiores y límites superiores. Para homogeneizar podemos hacer que todos estos tengan un decimal, ¿no? Todos tengan un decimal, entonces colocamos número en formato de celda, un decimal. Bien, entonces ya tenemos ahí límite inferior, límite superior, ¿no? El siguiente paso, vamos a calcular más bien la marca de clase, ¿no? La marca de clase. La marca de clase simplemente es el valor medio en cada una de estas clases. Entonces nosotros vamos a tener acá, ¿no? La siguiente formulita, límite inferior, ¿no? Más el límite superior, y eso dividido entre 2, ¿no? Entonces ahí tenemos los valores que están al medio, las marcas de clase son esos valores, que también les podemos dar formato de celda para seguir con el formato de número, solamente con un decimal. Bien, entonces ahí tenemos ya la tabla de frecuencias. Y lo más importante posiblemente sea ahora el cálculo de frecuencia absoluta, ¿no? Para calcular la frecuencia absoluta, nosotros tenemos que irnos a datos, ¿no? Análisis de datos, y tenemos que irnos posteriormente a lo que es la función histograma. Entonces, acá seleccionamos histograma, aceptamos, ¿no? El rango de entrada van a ser todos los datos. Entonces, vamos a tener que nuestro rango de entrada van a ser todos los datos a partir de la celda A1. Entonces, vamos a tener todos los datos. Entonces, ahí van a ser todos esos. Ya tenemos entonces el rango de entrada. Y el rango de las clases van a ser los límites superiores. Entonces acá también tenemos los límites superiores. Esos son los límites superiores, ¿no? Hemos seleccionado desde el nombre de la columna, por lo tanto activamos rótulos, le damos un rango de salida en una celda donde queremos que nos den los resultados, por ejemplo, acá podemos colocar y le damos a aceptar. Bien, entonces ahora ya tenemos las frecuencias. ¿Cuáles van a ser las frecuencias? Van a ser estos valores que tenemos. Esas frecuencias copiamos y lo pegamos acá. Bien, los centramos y ahora sí ya tenemos nuestras frecuencias absolutas. La sumatoria de estas frecuencias indudablemente tiene que darnos un valor de 42. Solamente tenemos 42 datos, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya los datos. Bien, entonces nuevamente vamos a colocar acá sus bordes. Bueno, y esto de acá lo eliminamos, lo borramos ahí. Y entonces tenemos nuestra tabla de frecuencias hasta frecuencia absoluta. Luego, la siguiente va a ser frecuencia relativa, ¿no? Y eso va a ser igual cada uno de estos valores dividido entre la sumatoria total, y por lo tanto esta celda F23 donde está la sumatoria lo vamos a congelar, ¿no? Y aquí entonces vamos a tener esas frecuencias relativas. Vamos a colocar, por ejemplo, acá en formato de celda para homogeneizar 3 decimales, ¿no? 3 decimales ahí. Y la sumatoria de esto nos tiene que dar el valor de 1, ¿no? La sumatoria tiene que ser entonces 1. Entonces, como está ahí, entonces tenemos una sumatoria de 1. Bien. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Y finalmente vamos a tener la frecuencia relativa acumulada ahí, ¿no? Entonces, vamos a tener las frecuencias, estas dos frecuencias más. Vamos a colocar acá sus bordes. Bien. Entonces, vamos a tener frecuencia absoluta acumulada va a ser igual, ¿no? La primera se va a repetir, la segunda va a ser la anterior más la que le corresponde a esa clase, y así sucesivamente vamos a ir bajando hasta que tengamos las frecuencias absolutas acumuladas para todas las clases, siendo la última el número 42. Las frecuencias relativas acumuladas, lo mismo, la primera se va a repetir, ¿no? La segunda va a ser la anterior,
más la que le corresponde a esa clase, ¿no? Y también esto vamos a ir bajando hasta que la última sea 1, ¿no? Como están ahí. Entonces, todo lo que hemos hasta ahora desarrollado es nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Esta es nuestra tabla de frecuencias y si nosotros queremos interpretar acá los valores del perímetro basal de las plantas de quebracho blanco, dados en centímetros, podemos decir entonces que la mayor frecuencia absoluta, ¿no? La mayor frecuencia absoluta va a ser este valor, se presenta en la clase que contiene a los perímetros basales mayores a 138 centímetros, pero menores o iguales a 147.5 centímetros, con 13 plantas, ¿no? Esa es la mayor frecuencia absoluta, lo cual representa en términos relativos un 31% de las plantas de quebracho blanco, ¿no? Y por el contrario, tenemos que tanto en la primera clase como en la última clase, eso significa en la clase 1 y en la clase 6, se presentan las menores frecuencias absolutas solamente con 3 árboles o con 3 plantas en cada una de estas clases. Esto es en la primera clase que va de perímetros basales mayores o iguales a 119, pero menores o iguales a 128.5, que sería la primera clase, y que además esto representa simplemente un 7.1%, y lo mismo en la última clase, donde tenemos valores de perímetro basal mayores a 166.5, pero menores o iguales a 176 centímetros, el cual también representa otro 7.1% del total de plantas. Por otro lado, nosotros tenemos acá frecuencia absoluta y relativa y hemos indicado que la interpretación en estos valores se puede dar en cualquiera de esos puntos. Vamos a tomar ese punto, por ejemplo, o mejor tomemos este de acá, donde nosotros decimos que tenemos una sumatón, una frecuencias acumuladas de 24 en términos de frecuencia absoluta y de 57.1% en términos de frecuencia relativa acumulada. Por lo tanto, decimos que tenemos 24 plantas de las 42 plantas presentan perímetros basales menores o iguales a 147.5 centímetros, ¿no? Entonces, esto representa también, podemos decir que un 57.1% de las plantas presentan perímetros basales menores o iguales a 147.5 centímetros. Si nosotros queremos hacer una interpretación en la siguiente clase, podemos decir que 33 plantas de las 42 que tenemos en este estudio presentan perímetros basales menores o iguales a 157 centímetros, lo cual también se puede expresar indicando que el 78.6% de las plantas presentan perímetros basales menores o iguales a 157 centímetros. Bien, entonces ya hemos hecho esa interpretación la escribimos, ¿no? Ahora vamos a hacer los gráficos, seleccionamos todo, así como está ahí, ¿no? Vamos a insertar, insertamos y vamos a colocar acá, ahora, vamos a insertar, seleccionamos la primera opción ahí, del gráfico de columnas, entonces acá vamos a tener primeramente el histograma, entonces esto lo vamos a llevar acá, ahí. Bien, entonces vamos a tener acá. Siempre es importante que nosotros visualicemos toda la tabla de frecuencias y le damos un clic acá en seleccionar datos en el gráfico. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero que esté acá en el eje X? Las marcas de clase, por lo tanto lo voy a cambiar y vamos a editar ahora y colocar acá las marcas de clase. Entonces colocamos las marcas de clase, estas son las marcas de clase y ahora sí esas van a aparecer en el eje de las X. Y en el eje horizontal, en el eje vertical solamente vamos a dejar frecuencia absoluta, ¿no? Entonces aquí tenemos, vamos quitando todos los demás y ahí solamente tenemos frecuencia absoluta y aceptamos. Bien, entonces este es nuestro gráfico, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que unir estos rectángulos y eso lo hacemos con formato de serie de datos, ¿no? Y vamos aquí haciendo el ancho del rango, ¿no? Lo vamos a colocar
en 0%, bien, ahí, ya con colocar en 0% ya tenemos unidos, y luego vamos a colocar acá en el relleno un color, en este caso vamos a colocar ese azul, pero también podemos darle un color en el borde, ¿no? Una línea sólida, un color en el borde, por ejemplo, este color de ahí. Bien, entonces ya tenemos, este sería entonces nuestro histograma. Entonces vamos a colocar acá histograma del perímetro basal, ¿no? Este es el histograma del, aquí está mal, perímetro, el perímetro basal. Bien, entonces ahí tenemos ya nuestro gráfico, nuestro histograma, ¿no? Y acá nuevamente podemos colocar los elementos del gráfico como el título y también las etiquetas, ¿no? Entonces en el título acá que vamos a colocar en el eje X, las máscaras de clase representan al perímetro basal, ¿no? Y es importante también colocar las unidades en centímetros, ¿no? Ese es el perímetro basal en centímetros. Y la etiqueta en el eje vertical tiene que ser frecuencia, y colocamos frecuencia absoluta, ¿no? Entonces ahí tenemos ya la frecuencia absoluta, ¿no? Y este sería entonces nuestro histograma acá. Esto de la leyenda no necesitamos, ¿no? Bien, entonces este sería nuestro gráfico del histograma del perímetro, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, podemos ver claramente que evidentemente ahí también se ve que la mayor frecuencia absoluta se presenta en la tercera clase, mientras que las menores frecuencias absolutas están localizadas en la clase 1 y en la última clase, que sería la clase número 6, ¿no? Bien, entonces ya tenemos el histograma, ¿no? Luego tenemos, bueno, el polígono, ¿no? El polígono, nosotros sabemos que para generarnos el polígono, tenemos que generarnos acá los valores de X y de Y, ¿no? ¿Qué van a hacer los X? Los X van a ser justamente las marcas de clase y sus frecuencias absolutas. Entonces, eso vamos a copiar acá, ¿no? Copiamos, entonces vamos a tener acá el pegado numérico, está muy bien, ahí, ¿no? Ahí tenemos entonces acá. Y ahora, bueno, acá también vamos a nuevamente darle formato de celda que solamente tenga un decimal. Bien, entonces ahí tenemos los valores, ¿no? Y ahora acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Acá tenemos el valor, en este caso, del punto de partida va a ser, en el eje Y va a ser 0, ¿no? Lo mismo, este es el punto, bueno, acá punto inicio, ¿no? Lo que podamos colocar ahí, punto inicio, ¿no? Y vamos a tener también acá un punto fin, ¿no? Entonces acá también va a estar en 0 esto, en 0, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver ahora, qué valores va a tener el punto de partida, ¿no? El punto de inicio en el eje X, ¿no? En el eje X, entonces, va a ser, ¿no? Bueno, esto también lo vamos a centrar. En el eje X, entonces, va a ser igual al límite inferior, vamos a ver dónde está el límite inferior, es el límite inferior, menos el intervalo de clase dividido entre 2. Entonces, acá nos vamos, el intervalo de clase dividido entre 2, ¿no? Entonces, ese va a ser el valor, ese va a ser entonces el valor del punto de partida. Y el punto final, el punto X en el punto fin va a ser igual, ¿no? Al límite superior de la última clase, ¿no? Si nosotros vamos acá, el límite superior va a ser ese valor, más lo mismo acá, el intervalo de clase dividido entre 2. Este intervalo de clase dividido entre 2. Y ahora tenemos entonces todos los valores, ¿no? Para que nosotros podamos generar nuestro polígono. Nuevamente podemos ir acá, vamos a homogeneizar.
con formato de celda y darle que va a ser número y todos van a tener un solo decimal. Bien, ahora seleccionamos acá, ¿no? Seleccionamos todos estos nuestros datos X y Y. Insertamos ahora la figura, pero vamos a insertar la figura del polígono. No podemos insertar esta fórmula. Bien, entonces acá tenemos que ahora que ver dónde vamos a colocar eso. Eso vamos a colocar acá, el polígono. Bien, ¿y qué es lo que queremos que vaya ahí? Bien, entonces acá tenemos que visualizar acá. Bien, entonces acá vamos a tener... Bien, ahí vamos a ir a visualizar. Seleccionamos los datos. Bien, ¿qué es lo que queremos que vaya en el eje X? Los valores de X. Por lo tanto, vamos a editar. Queremos acá que vayan los valores de X. Tenemos todo lo de X ahí. Y aceptamos. Y en el eje Y es solamente que vayan los valores de Y. Entonces, este X lo vamos a quitar para el polígono y aceptamos. Bien, entonces ya tenemos más o menos definido nuestro polígono, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos colocar lo siguiente, ¿no? Indicar que este es el polígono de frecuencias, ¿no? Es el polígono de frecuencias. Acá no necesitamos esta leyenda, ¿no? Y acá vamos a tener nuevamente los títulos, ¿no? Y vamos a tener también las etiquetas, ¿no? Ahí tenemos las etiquetas, tenemos los títulos, y entonces vamos a colocar acá, eso nuevamente va a ser el perímetro basal en centímetros, es el perímetro basal en centímetros. Y acá lo que tenemos, ¿no? O podemos colocar simplemente colocar acá, lo más fácil es colocar acá el X, ¿no? Que sabemos que es la variable aleatoria, y aquí colocar el valor de Y, simplemente, ¿no? Esa es la otra opción del polígono. Entonces vamos a tener acá los valores X y los valores Y, es simplemente el polígono. Lo que tenemos que hacer acá es incorporar las líneas de división, tanto las líneas de división primarias como secundarias. Entonces, este sería nuestro polígono de frecuencias, que está partiendo acá en un punto de inicio y está cerrando ese polígono en un punto final, ¿no? ¿Cuántos lados va a tener nuestro polígono? Va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y esta parte de acá 8, ¿no? Entonces tiene 8 lados. El polígono es una figura geométrica. Esta área que tenemos acá en este polígono es igual a 1, de manera que cualquier valor que nosotros tengamos en el eje X, por ejemplo, si yo tengo acá un valor, ¿no? Entonces, este valor voy a tener un área hacia mi izquierda y voy a tener un área hacia mi derecha. El área hacia la izquierda va a representar la probabilidad de tener valores menores a ese valor que hemos seleccionado, y el otro va a ser la probabilidad o la proporción de tener valores mayores, ¿no? Entonces, cualquier valor que nosotros seleccionemos en el eje X o en la variable aleatoria del perímetro basal de las plantas, en este caso, siempre vamos a tener una probabilidad o una proporción hacia la izquierda y otra proporción hacia la derecha. La suma de esas dos proporciones necesariamente nos tiene que dar un valor de 1, porque toda esta área tiene un valor de 1, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros dividimos este polígono en dos partes, su sumatoria siempre tiene que ser igual a 1. Y esas proporciones a la izquierda y a la derecha van a representar las probabilidades de ocurrencia de esos valores, ¿no? Hacia la izquierda eso significa menores a ese valor, o hacia la derecha valores mayores a ese X, ¿no? Bien, entonces ahí ya tenemos también el polígono de frecuencias, ¿no? Finalmente acá nos pide la ojiva, ¿no? Entonces nuevamente seleccionamos todos nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Y entonces vamos a insertar, también tiene que ser ahora un gráfico similar al que hemos realizado en el polígono. Y acá, entonces nos vamos por acá y vamos a ir cambiando. Nosotros queremos seleccionar datos, queremos que en el eje X vayan
los límites superiores. Una ojiva de frecuencias tiene que tener en el eje de las X los límites superiores, ¿no? Y por lo tanto, y en el eje Y las frecuencias relativas acumuladas. Entonces vamos a cambiar fila columna, editamos y vamos a tener entonces los límites superiores. Estos son los límites que tienen que ingresar en el eje X y en el eje Y solamente las frecuencias relativas acumuladas. Entonces vamos quitando todo acá, todo hasta, y solamente quedamos la última, dejamos. Y entonces esta va a ser mi ojiva, ¿no? Entonces vamos a bajar este gráfico. Vamos a bajarlo acá, ¿no? Y entonces tendríamos ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos la ojiva, esta es la ojiva de frecuencias relativas, la ojiva de frecuencias relativas acumuladas. Entonces ahí tenemos la ojiva de frecuencias relativas acumuladas. Lo que tenemos acá, ahora vamos a colocar los elementos del gráfico, tanto título como etiquetas, ¿no? Entonces acá vamos a indicar que esto es la variable aleatoria, este es el perímetro basal en centímetros. Entonces colocamos perímetro basal en centímetros, ¿no? Y esta es la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Y entonces acá nosotros, aquí por ejemplo, fíjense, tenemos en el eje vertical, los valores están con 3 decimales, lo cual no es necesario, solamente es necesario un decimal. Entonces vamos a dar formato al eje vertical, y acá donde dice número, le vamos a colocar simplemente que sea no 3 decimales, sino un solo decimal, ¿no? Ahí como se encuentra. ¿Qué más que podemos hacer acá? Es importante que podamos generar las líneas de división principales, pero también las líneas de división secundarias, como tenemos ahí, ¿no? Entonces, acá podemos ver en nuestra ojiva, podemos ver, por ejemplo, acá, ¿no? Si nosotros tenemos este valor, podemos decir, y aquí tenemos 166.5 centímetros de perímetro basal, entonces decimos que el 92.9% de las plantas presentan perímetros basales menores o iguales a 166.5 centímetros de perímetro. Igual acá, en este punto, la interpretación va a ser el 78.6% de las plantas presentan perímetros perímetros basales de 157 centímetros o menos, ¿no? En este punto vamos a decir el 57.1% de las plantas presentan perímetros, ¿no? Perímetros basales, ¿no? De 147.5 centímetros o menos, ¿no? Y entonces, aquí tenemos entonces los 3, no necesitamos esta leyenda, lo eliminamos. Bien, entonces ahí tenemos los 3 gráficos de nuestra variable perímetro basal en centímetros de los troncos de Aspidosperma quebracho blanco, que es una apocinácea, ¿no? Entonces acá vamos a tener eso y ya tenemos los gráficos. Ahora, en el siguiente paso nos pide calcular las medidas, ¿no? Las medidas de tendencia central y de dispersión. Y para eso tenemos que hacer acá unos cálculos previos en nuestras columnas. Todo esto lo que yo voy a colorear, ¿no? Lo que yo voy a colorear acá con un color ahí, por ejemplo. Esa es mi tabla de frecuencias. Las columnas adicionales, ¿no?, que estoy generando son justamente para calcular las medidas descriptivas. Entonces, la primera va a ser, por ejemplo, frecuencia absoluta multiplicado por marca de clase, ¿no? Por marca de clase. Entonces, vamos a tener acá frecuencia absoluta multiplicado por su marca de clase, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer para todas las clases, ¿bien? Y ahí tenemos entonces esos valores, vamos a homogeneizar los valores, ¿no? Entonces, vamos a colocar simplemente con un decimal, estamos homogeneizando, ¿bien?
Y entonces ahora tenemos esas, bien, ahí, esa nueva columna. De acuerdo a las formulitas que tenemos de la media aritmética, la sumatoria es el numerador justamente, y por lo tanto vamos a hacer la autosuma. Y acá tenemos entonces, tenemos un valor, ¿no? Ese valor, ¿no? Que nos va a permitir calcular la media aritmética. Entonces vamos calculando acá, vamos a ir calculando los valores. Entonces vamos a calcular primeramente A, ¿no? Bueno, primeramente acá vamos a colocar medidas de tendencia central, ¿no? Entonces vamos a calcular las medidas de tendencia central. Esas medidas de tendencia central, ¿no? Vamos a hacer, es el punto C, porque el B van a ser los gráficos, ¿no? Entonces aquí tenemos ya el punto B, los gráficos. El C van a ser las medidas de tendencia central. Entonces acá nosotros vamos a tener tres medidas. La media aritmética, ¿no? La media aritmética, que lo denotamos siempre de esta manera, ¿no? La media aritmética, acá. Vamos a tener entonces la media aritmética. Y también vamos a tener la mediana y la moda, ¿no? Entonces acá vamos a tener la mediana, ¿no? Y eso lo vamos a llevar acá. Entonces vamos a llevar la mediana. Bien, ahí tenemos entonces el valor de la mediana, que lo vamos a calcular ahí. Y finalmente tenemos que calcular la moda, ¿no? Entonces vamos a calcular acá la moda. Bien, entonces calculamos, simplemente vamos a cambiar este de acá. Entonces acá vamos a tener la moda. Bien, las tres medidas, ¿no? La media aritmética, la mediana y la moda. Bien, la media aritmética va a ser igual a la sumatoria. El numerador va a ser la sumatoria del producto de frecuencia absoluta por marca de clases, ese valor, dividido entre n. Y n para nosotros son el número total de las frecuencias absolutas que nosotros tenemos acá. Bien, entonces esa es nuestra media aritmética, que también lo vamos a homogeneizar con un decimal simplemente, ¿no? Y por lo tanto vamos a decir que el perímetro basal que representa estos 42 mediciones es el valor de 146.4 centímetros. Ese es el valor central de este conjunto de datos de perímetro basal, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra media aritmética. Ahora vamos a calcular nuestra mediana, pero para calcular la mediana, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto en clase, tenemos que tener un intervalo de frecuencias relativas acumuladas. Eso lo vamos a colocar acá, intervalo de frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Bueno, acá vamos a cambiar, no es esa, es simplemente acá minúscula, frecuencias relativas acumuladas. Bien, entonces vamos a tener, ¿de dónde va a partir eso? Siempre va a partir de 0, en este caso va a ir de 0 hasta 7.1%, entonces vamos a tener de 0%, la primera, va a ir hasta 7.1%, ¿no? La otra va a ir de 7.1% hasta 26.2%. La siguiente va a ir, vamos a colocar, vamos a hacer un poco más, acá estoy, ahí. La siguiente va a ir de 26.2%, ¿no? Hasta 57.1%. El siguiente va a ir de 57.1% hasta 78.6%. Y el siguiente va a ir de 78.6% hasta 92.9%. Y finalmente, la última clase va a ir de 92.9% hasta el 100%. Entonces, empieza en 100%, en 0% mejor, y culmina en 100%.
Esa es la característica del intervalo de frecuencias relativas acumuladas y por lo tanto la clase donde está la mediana que corresponde al acumulado del 50%, eso significa que está entre 26.2 y 57.1 centímetros y por lo tanto la clase de la mediana es la clase 3, ¿no? También la clase de la moda es la clase 3 porque la mayor frecuencia absoluta también se encuentra en la clase 3. Entonces, la clase 3 nos sirve tanto para calcular acá la mediana, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar la clase de la mediana es la 3, ¿no? Y acá vamos a colocar también la clase de la moda es la 3, ¿no? Entonces ahí tenemos también. Y vamos calculando entonces. Nuestra formulita es límite inferior, entonces nos vamos, límite inferior dice de la clase donde está la mediana, que es la clase 3, más, ¿no? Entonces aquí tenemos paréntesis, n vale 42 dividido entre 2, bien, menos la frecuencia absoluta acumulada, dice, antes de la clase de la mediana, antes sería este valor, ¿no? Dividido todo eso, dividido, entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, entonces 13, ¿no? Y todo eso multiplicado por el intervalo de clase, y el intervalo de clase es 9.5. Bien, entonces nuestro valor de la mediana es 145.3. Entonces vamos acá, número un decimal, 145.3 centímetros de perímetro basal. Bien, entonces eso significa también que este valor de 145.3 centímetros de perímetro es un valor que divide exactamente en dos partes el conjunto de datos. Como tenemos 42 datos del perímetro, eso significa que 21 observaciones, 21 mediciones del perímetro están debajo de 145.3 centímetros y las restantes 21 mediciones del perímetro se encuentran encima de 145.3, o en otras palabras, que la proporción de tener valores menores o iguales a 145.3 es de un 50%, y también la proporción de tener valores mayores a 145.3 es del otro 50%. Bien, ya tenemos entonces la mediana. Ahora vamos a calcular la moda, ¿no? La moda también está en la clase 3, por lo tanto, nuevamente tenemos ahí el límite inferior, más, paréntesis. Ahora tenemos que tener acá, primeramente en el numerador, la frecuencia de la moda menos la anterior. Entonces, menos la anterior va a ser menos ese valor, ¿no? Dividido, ahora nuevamente vamos a ir entre la misma diferencia de la frecuencia de la moda, de la clase de moda, menos la anterior. Cerramos y eso tenemos que sumar. Más, ahora, la frecuencia, la diferencia que hay entre la frecuencia de la moda, menos, pero la siguiente clase, que sería este valor de la frecuencia de 9. Entonces vamos a tener ahí, cerramos, ¿no? Y ahora tenemos que irnos acá para ver los colores de los paréntesis, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a hacer un análisis. Este está cerrando acá, está bien. Acá tenemos una suma de estos dos, entonces aquí necesitamos un paréntesis más. Y ahora este tenemos que multiplicar por el intervalo de clase. Entonces nos vamos acá y vemos nuestro intervalo de clase es ese valor, y por lo tanto nuestra mediana, o mejor dicho, nuestra moda va a tener un valor de 143.3 centímetros, ¿no? Y esto significa que este será el punto más alto. El punto más alto en nuestra curva, el punto más alto de nuestra curva de distribución de la variable perímetro basal de los troncos de quebracho blanco va a estar localizado alrededor de 143.3 centímetros, ¿no? Entonces, si nosotros bajamos acá, va a estar por acá en 143.3 centímetros, la cima, el punto más alto de nuestra curva de distribución, ¿no?
Bien, entonces ya hemos calculado las medidas de tendencia central, ¿no? Entonces, ¿qué podemos como conclusión sacar de acá? Podemos sacar de conclusión lo siguiente. Acá nosotros vamos a colocar y decir lo siguiente. Vamos a hacer una comparación de valores y decimos entonces, ¿cuál será el mayor valor? ¿No? Entonces, es la media aritmética. Entonces decimos, la media aritmética, ¿no? Que tenemos acá, la media aritmética es igual a 146.4 centímetros, ¿no? Es mayor, es mayor, es mayor, entonces, que la mediana, es mayor que la mediana, entonces acá vamos a colocar la mediana es mayor que la mediana, ¿no? Es mayor que la mediana, que tiene un valor igual a 145.3 centímetros, pero además este valor es mayor que la moda, ¿no? La moda. Entonces, acá nosotros podemos fijarnos, este es mayor que la moda, ¿no? Mayor que la moda, que presenta un valor igual a 143.3 centímetros, ¿no? Entonces, acá esta relación es sumamente importante porque a partir de esto nosotros vamos a hacer una interpretación también de lo que es el coeficiente de asimetría, ¿no? Entonces, podemos colocar acá, ahí. Entonces, como resumen, decimos que entonces la media aritmética es mayor, ¿no? Que la mediana y la mediana es mucho mayor que la moda, ¿no? Entonces, primeramente, entonces va a estar en la parte más derecha del eje X, va a estar la media aritmética. Luego va a estar la mediana y finalmente en la izquierda va a estar la moda, ¿no? Entonces, esa va a ser la localización de estas tres medidas de tendencia central, ¿no? Porque también, de acuerdo a si se presenta, si la curva de distribución presenta una aproximación simétrica o una asimetría a la derecha o a la izquierda, eso también tenemos que respaldar esa interpretación con la localización de estas medidas de tendencia central, especialmente la posición de la media aritmética con relación a la mediana, ¿no? Porque no nos olvidemos, la mediana nos va a permitir saber el espacio donde están concentradas las mayores frecuencias absolutas dentro de la curva de distribución de la variable aleatoria perímetro basal de los troncos de esta especie, ¿no? De quebracho blanco. Bien, ahora el siguiente punto es el rango, la desviación media, desviación estándar y coeficiente de variación. Bien, entonces esas van a ser medidas de variabilidad, ¿no? Entonces tenemos medidas de variabilidad, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que calcular fundamentalmente, tenemos que calcular la desviación, ¿no? Ya hemos dicho desviación, ¿no? Es igual a cada uno de los valores de la marca de clase menos la media aritmética. Entonces vamos a localizar dónde está la media aritmética, ¿no? Aquí tenemos, esta es la celda donde está la media aritmética. Esta celda de la media aritmética, lo vamos a congelar porque todos los valores tienen que restarse con esa media y por lo tanto vamos a tener valores negativos y positivos, ¿no? Cuando nosotros tenemos la desviación. Y la sumatoria de esto se va a querer contrarrestar siempre el conjunto de los negativos con los positivos y va a tender el valor a ser un valor cercano a cero. Y para evitar ese problema de que no podamos realmente identificar un nivel de variabilidad de nuestros datos, tenemos dos opciones. Uno, elevar la desviación al cuadrado y la otra opción es aplicarle un valor absoluto. Entonces, vamos acá, inicialmente vamos a elevar al cuadrado la desviación. Entonces vamos a insertar un símbolo, lo insertamos. Entonces ahí decimos desviación al cuadrado, ¿no?
Y el otro va a ser aplicarle un valor absoluto, ¿no? Aplicar un valor absoluto es ese símbolo, ¿no? Entonces vamos a tener desviación y su valor absoluto. Bien, entonces vamos a aplicar esos dos ahí. Y entonces empezamos, desviación es este valor. Ahora nosotros vamos a elevar al cuadrado para que todos sean positivos. Bien, y acá también tenemos que darle formato de celda, ¿no? Simplemente queremos que haya 2 decimales, ¿no? Ahí en la desviación. Entonces vamos a tener esos valores y esa sería entonces la desviación que nosotros tenemos, las desviaciones elevadas al cuadrado, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos los valores. Ahora, el valor absoluto, entonces colocamos igual la función de valor absoluto de Excel y también tenemos aquí, aplicamos a esos valores. Nuevamente podemos colocar formato de celda solamente con un decimal y entonces vamos a tener nuestros valores. Bien, entonces ahí todos son nuevamente, todos se convierten en positivos aplicando valor absoluto, ¿no? Y entonces vamos a tener esas dos nuevas columnas. Y ahora a los dos tenemos que aplicarle y multiplicarle la frecuencia absoluta. Entonces vamos a tener primeramente acá, vamos a copiar acá, vamos a tener esas dos nuevas columnas. Entonces vamos a tener acá frecuencia absoluta multiplicado por desviación elevado al cuadrado, ¿no? Entonces llevamos esto acá. Bien, y acá vamos a tener frecuencia absoluta multiplicado por el valor absoluto de la desviación, ¿no? Entonces ahí tenemos esos dos valores, dos columnas sumamente importantes para calcular las medidas, ¿no? Las medidas de dispersión. Bien, entonces aquí empezamos. Frecuencia absoluta, aquí es la frecuencia absoluta multiplicado por desviación al cuadrado. Bien, ahí tenemos esos valores. Nuevamente le vamos a indicar que esto solamente tenga 2 decimales, ¿no? Número, 2 decimales. Y ahora vamos bajando estos valores, ¿no? Y los vamos centralizando, ¿está bien? Luego lo mismo hacemos acá, igual, frecuencia absoluta, nuevamente acá tenemos ese valor, multiplicado por el valor del valor absoluto, ahí tenemos, ¿no? Y nuevamente le vamos a dar solamente que tenga 2 decimales, que sea numérico, ¿no? Formato de celda, bajamos esos valores, bien, y entonces tenemos ahí esas dos nuevas columnas que nos van a permitir calcular las medidas de dispersión. Entonces tenemos que simplemente ahora hacer las autosumas, ¿no? Tanto de la columna O como de la columna P, ¿no? Y entonces ahora tenemos las autosumas, seleccionamos y le damos una coloración para saber que esos son los numeradores en realidad de las fórmulas de varianza y de desviación media. Bien, entonces acá vamos a calcular primeramente, ¿qué es un rango? Bueno, el rango ya hemos calculado acá, fíjense, el rango ya tenemos, es 57. Entonces vamos a colocar que el rango es 57, es igual a 57, entonces eso podemos ir nuevamente hasta esa celda, ¿no? Y decimos este es el rango. Y luego tenemos acá, vamos a tener entonces la desviación, la varianza, ¿no? La varianza y esa varianza la vamos a tener acá. Esa varianza la vamos a representar como S cuadrado, esa es la varianza, ¿no? Y la varianza va a ser igual, estamos hablando inicialmente acá de que todo lo que trabajamos son varianzas muestrales, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener acá que esa varianza muestral va a ser igual, bueno, acá vamos a colocar, va a ser igual, ¿no? A la sumatoria del producto, habíamos indicado, a la sumatoria del producto, bien, esto vamos a... Bien, habíamos indicado la sumatoria del producto, bien, la sumatoria entonces del producto, vamos a ir nuevamente acá. Entonces tenemos que ir buscando la sumatoria, hemos visto, del producto
de frecuencia absoluta por la desviación elevado al cuadrado. Entonces, acá tenemos, ese es el numerador, ¿no? Y dice dividido, como va a ser muestral, como va a ser una varianza muestral, va a ser dividido entre n menos 1. N vale 42 menos 1, entonces esta es nuestra varianza, ¿no? Entonces la varianza es 10, bueno, acá también le vamos a dar formato, número, 2 decimales, y vamos a tener entonces un perímetro basal de, por ejemplo, 162.68 centímetros, ¿no? Y acá, como estamos elevando al cuadrado, todo también las unidades nos los va a elevar al cuadrado, lo cual es ilógico, porque estamos hablando de perímetro basal, ¿no? Para evitar ese problema en la interpretación, entonces nosotros vamos a calcular más bien lo que es la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar, vamos a calcular acá, que va a ser simplemente S. S simplemente va a ser la desviación estándar. Y la desviación estándar simplemente va a ser la raíz de la varianza, igual raíz de esta varianza. Entonces, vamos a tener, ahora sí, tenemos una desviación de 12.57. Entonces, tenemos acá, nuevamente numérico, esa es nuestra desviación, que ahora también va a estar en centímetros, ¿no? Entonces, tenemos una desviación, una media, no nos olvidemos, la media aritmética es de 146.4. Entonces, los valores más representativos de la distribución de esta variable se encuentran entre 146.4 menos 12.75 y 146.4 más 12.75. Eso significa lo siguiente, significa que acá vamos a tener entonces un límite de confianza, un límite de donde están los valores más representativos, y esto va a ser entonces para los valores, entonces acá vamos a indicar, para los, bueno, acá, para estos valores, y vamos a decir entonces que los valores más representativos, ¿no? Van a estar entonces entre, hemos dicho, la media, ¿no? La media menos, aquí vamos a colocar la media menos, ¿no? Menos la desviación estándar, que sería ese valor. Entonces tenemos la media aritmética menos la desviación estándar, ahí. Y bueno, acá, ahora vamos a ver qué pasa. Bien, aquí. Y vamos a colocar. Y entre la media, y entre la media, ¿no? Y entre la media, acá, y entre la media, más la desviación estándar. Entonces acá también lo vamos a colocar esto con relleno, ¿no? Entonces, esto significa que tenemos ahí 42 datos del perímetro basal de los troncos de quebracho blanco, pero tomando en cuenta esta desviación y la definición tanto teórica como gráfica de la desviación estándar, podemos decir que entonces una buena proporción de los datos, se encuentra entre la media menos esta desviación estándar y entre la media más la desviación estándar, ¿no? Bueno, esto es una parte del teorema de Chebyshev en estadística, donde tenemos por una parte el 68% de las observaciones que corresponden a esta explicación, luego tenemos un 95% para 2 veces la desviación y un 99% para 3 veces la desviación, ¿no? Entonces, ahí tenemos la medida de variabilidad, y ahora vamos a calcular el coeficiente de varianza, ¿no? De esta variable, y ese coeficiente de varianza va a ser igual, de acuerdo a la formulita que hemos visto, a la desviación estándar que tenemos ahí, dividido entre la media aritmética, que vamos a ir a buscar ahí, y todo eso multiplicado por 100, ¿no? Entonces acá vamos a nuevamente colocar con 2 decimales, podemos colocar entonces
Esta medida nos va a dar, como es una medida adimensional, está dado en porcentaje, y tenemos entonces que el conjunto de valores del perímetro basal de quebracho blanco presentan un coeficiente de variabilidad en términos relativos de 8.7%, ¿no? Entonces, podríamos indicar que hay un grado de dispersión bastante bajo en estas mediciones del perímetro basal, ¿no? Porque no llega ni a un 10%. Bien, entonces, esto sería lo que tendríamos hasta el punto, acá, coeficiente de variación, y lo que faltaría sería el punto D y el punto E, que son lo que tenemos que ver fundamentalmente con lo que son los momentos de una distribución de la variable aleatoria, el segundo momento relacionado a una varianza poblacional, el tercer momento que nos sirve para poder calcular el coeficiente de asimetría de Fisher-Pearson, y tenemos también el cuarto momento que nos permite calcular, ¿no?, el grado de apuntalamiento de nuestra curva de distribución mediante la kurtosis, ¿no? Entonces vamos a dejar de compartir, vamos a detener la grabación.